vamos a pasar a nuestra próxima sección, que tiene que ver con el anecdotario. Como bien les contaba Pablo al comienzo del programa, la idea es hacer una pequeña reseña para no dejarlo pasar de largo sobre el 25 de mayo de 1810, nuestra revolución. Ya se han cumplido 204 años de este momento tan importante para nuestra historia, así que la idea es hacer algún pequeño repaso, vamos a escuchar un audio y también, obviamente, charlar sobre algunas curiosidades, como siempre nos gusta a nosotros cuando hablamos de historia. Ya lo hicimos con el himno, que a la gente le gustó mucho cómo quedó, así que ahora vamos a escuchar primero el audio y después vamos a repasar algunas de las curiosidades sobre este momento tan importante para nuestra historia. Otoño de 1810. En el Virreinato del Río de la Plata, las cosas están por cambiar para siempre. La heroica resistencia del pueblo que frenó las invasiones inglesas todavía resuena. Hace tiempo que en toda América los criollos discuten ideas y planes de emancipación. La revolución de Haití inaugura el camino en nuestro continente. El derrumbe de la corona española acelera las demandas de cambio. Con el aliento de la rebelión de Túpac Amaru y Túpac Katari, Chuquisaca y La Paz se levantan en 1809, pero son ahogadas en sangre. En abril de 1810, la revolución triunfa en Caracas. Mientras tanto, en el Río de la Plata, el virrey Cisneros pide al pueblo fidelidad con España. Pero es tarde. Los criollos exigen un cabildo abierto. Cisneros, acorralado, acepta. La mañana del 22, el cabildo comienza la sesión y el debate se enardece. Los revolucionarios proponen que el virrey cese en su mandato y que se vote una junta de gobierno sobre la base de la participación popular. El miércoles 23 se resuelve la destitución del virrey. Pero a espaldas del pueblo, los seguidores de Cisneros organizan una oscura maniobra. Votan una junta provisional presidida por el virrey. El amanecer del 25 encuentra al pueblo en la Plaza de la Victoria exigiendo saber de qué se trata. Cisneros se niega a retirarse. Convoca a las milicias, pero estas responden a Saavedra y se ponen del lado del pueblo. A las 3 de la tarde jura el primer gobierno patrio. Lo preside Cornelio Saavedra, sus secretarios Juan José Paso y Mariano Moreno, quien será una pieza clave de esta transformación. El camino de la revolución estará lleno de escollos, porque la reacción realista hará todo para frustrar los sueños de emancipación. El pueblo argentino y americano se forjará en esa lucha. Fue en mayo, en Buenos Aires, cuando un grupo de hombres se atrevió a pensar que estas tierras podrían ser más justas, más libres. Soñaron con el futuro, con nosotros, con nuestros hijos, con lo que vendrá. Comenzaron la aventura de sentirse argentinos, orgullosos de ser americanos. Bien, ahí escuchábamos un pequeño fragmento sobre nuestra historia, sobre lo que significó justamente el 25 de mayo de 1810 en la historia de nuestro país. Han pasado 204 años, ya muchos han analizado y hablado sobre esto, pero lo que queremos compartir ahora con ustedes son algunos datos curiosos. Como bien nos marcaba nuestro querido operador, este audio que estábamos escuchando pertenece a Canal Encuentro, así que les agradecemos, obviamente, como siempre, por el audio. Bien, vamos a repasar algunos datos curiosos, algunas cosas llamativas que no se conocen tanto sobre lo que fue el 25 de mayo de 1810. Por ejemplo, 3 de los 9 miembros de la primera junta no nacieron dentro de los límites actuales de la Argentina. Cornelio Saavedra nació en Hacienda de La Fombera, Potosí, hoy Bolivia, y Domingo Mateu y Juan Larrea eran españoles oriundos de Cataluña. Otro de los datos es que el integrante más joven de la primera junta era Juan Larrea, quien solo tenía 23 años en el momento de su formación, y el integrante más viejo era Miguel de Ascuénaga, con 55 años. La edad promedio de todos los miembros era de 43 años. Otro dato curioso es que en 1795 el inventario de mercaderías de una tienda porteña constató que había 27 paraguas de hule y que se vendían a 4 reales cada uno.
Entonces resulta verosímil la tradicional, pero a la vez controvertida imagen que muestra a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires protegiéndose con paraguas frente al Cabildo en ese lluvioso 25 de mayo de 1810. Sí, que muchas veces se habló de eso como casi un mito, si era verdad o no era verdad. Y bueno, este documento histórico que tiene que ver con este inventario demuestra que podría haber sido verdad que la gente se cubrió con paraguas durante esa jornada histórica del 25 de mayo. Otra de las novedades, si se quiere, es que el vocal Manuel Belgrano tenía 39 años en 1810, era abogado, había ingresado en 1807 en el regimiento de patricios con rango de sargento mayor. Domingo French, de 36, se había desempeñado como cartero antes de iniciar la carrera militar y la primera junta le otorgó el grado de coronel. Bien, otro de los datos importantes tiene que ver con el significado que tuvo esta fecha, no solo hoy, 204 años después, sino en ese mismo momento. Un dato curioso tiene que ver con que muchas familias criollas bautizaron a sus hijos con nombres alusivos a la Revolución de Mayo. Por ejemplo, un padre le puso a su hijo, y pobre hijo, Primo Patricio Libertario. Liberato, perdón. ¿Será que de esta tradición ya de 1810 después se tradujo esto de los nombres de almanaque, que también es horrorífico? A algunos le toca a cada uno. Hay casos. Exacto, ¿Será que nace acá la tradición o antes? Igual, creo que ¿cómo habrá sido? Primo Patricio Liberato la pasó muy mal en la escuela. Yo creo que hay peores, ¿eh? Sí. Zafó con la parte de Patricio. Patricio, por lo menos le decían Pato, así que iba zafando. Bueno, la construcción del Cabildo, tal como lo conocieron los patriotas en la época de la Revolución, se realizó entre los años 1725 y 1764. El edificio sufrió modificaciones en los años 1861, en 1880, 89, 1931 y 1940. Otro dato importante es que bueno, el periódico de la Revolución de Mayo, que era la Gaceta de Buenos Aires, fue el antecedente de lo que hoy en día se conoce con el nombre de Boletín Oficial de la República Argentina. Y bueno, la primera aparición fue semanal, pero con el correr del tiempo se transformó en una publicación diaria. Ahora, otro dato bastante novedoso, no todo el mundo podía ir, no podía concurrir, estaba autorizado a concurrir al Cabildo Abierto. En ese momento los únicos autorizados, además de los políticos y militares obviamente, eran los vecinos que estaban casados, afincados y arraigados en Buenos Aires. Y bueno, en total se habían reunido en ese momento alrededor de 200 personas, así que era bastante reducido, digamos, el permiso, si se quiere, a la asistencia a este evento. Bueno, y uno de los datos más curiosos, a mi parecer, es que se relaciona con lo que decía Diana. Con lo que decía Diana, obviamente, es que la mujer honrada y de buenas costumbres solo tenía 3 oportunidades para salir de su casa: el bautismo, el casamiento y su entierro. Pero fuera de estas, su influencia estaba atada a los secretos de familia. Su ámbito social eran las tertulias. Bien, o sea... complicado. Estaba complicado. Difícil la cosa para salir de esto casa. Me impresiona un poco esto del tercer motivo por el que podía salir de su casa, que era su entierro. Sí, esa vez no se enteraba que había salido. Que no había negocio en la época para salir a hacer compras, ni pensión, ni nada. Por eso la tercera me parece no contaba, eso eran 2. Porque el entierro ya salían los otros. Claro, tampoco decidía salir de su casa, digamos. Exacto. En el bautismo tampoco se habrá enterado que salió, así por que eso podía no, salir una vez. Es bastante complejo. Eso eran algunos de los datos curiosos de esta Revolución de Mayo, que como ya pasaron unos días, preferíamos abordarlo desde esa perspectiva, charlar algunas cosas curiosas que nos pueden interesar. Obviamente no queremos cerrar esto sin antes citar la fuente, que fue sacado de clarín.com, también una de nuestras fuentes para armar esta sección.